Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo ciclo del curso Autores de la Colección. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acudir a cada convocatoria con este entusiasmo y muchas gracias por ser amigos del museo, que es algo que nos hace mucha falta y es muy importante para el museo. En este nuevo ciclo vamos a tratar, Guillermo Solana, nuestro director y nuestro conferenciante favorito, va a tratar 4 autores americanos de la colección, igual que en el curso pasado trató otros 4 autores, también Thyssen. Me encantaría hacer una etiqueta de autor Thyssen a todos aquellos autores que esta colección trajo a España, que no estaban representados en ninguna de las colecciones nacionales y que, gracias a la llegada de la colección Thyssen a Madrid en 1992, los españoles podemos disfrutar de muchísimos autores de pintura que jamás habían sido vistos y que aquí tenemos una representación magnífica, muchas veces de más de una obra y de una obra siempre de muchísimo valor. Nada más. Paso la palabra a Guillermo, que va a contarnos cosas de los americanos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Elena. La verdad es que cada otoño esta cita, este ciclo que organiza Elena, porque aunque es el segundo del que me encargo yo entero, pero he participado en alguno antes con alguna conferencia, me supone bastante exigencia porque este es el momento de la rentrée, donde hay muchas cosas, pero la verdad es que lo que más me apetece hacer en estas semanas es preparar estas conferencias, y porque las tengo que preparar, naturalmente. Hay algún autor del que ya he hablado en ciclos anteriores, pero suelo buscar precisamente autores o bien de los que no haya hablado o bien de los que haya leído cosas nuevas para ofrecer nuevos puntos de vista. Entonces, yo también les agradezco mucho que hayan respondido con tanto entusiasmo a esta convocatoria y procuraré no defraudarles. El ciclo consta de 4 autores americanos, 2 de ellos del siglo XIX, 2 del siglo XX. Los 2 primeros, Cole y Church, están íntimamente relacionados porque Church, como veremos hoy al final, era el discípulo muy querido de Cole y su sucesor, aunque como veremos también cambiará el registro del paisaje norteamericano. Juntos, Cole y Church son 2 de las más grandes figuras, si no las más grandes figuras del paisaje norteamericano del siglo XIX. Y los otros 2, O'Keeffe y Hopper, pues no están particularmente relacionados, pertenecen un poco a 2 caras distintas del arte del siglo XX, la una metida de lleno en la vanguardia y el otro en una posición que entonces se consideraba conservadora y reaccionaria, aunque finalmente con el tiempo ha sido vindicada, ¿no? Y hoy Hopper no es retardatario comparado, es tan moderno como cualquier otro pintor contemporáneo suyo. Pero bueno, contemporáneos entre sí, O'Keeffe y Hopper, y que cada uno a su manera pues dejarían una estela muy profunda, muy prolongada en el arte americano y el arte de todo el mundo. De O'Keeffe, además, estamos preparando una retrospectiva en este momento para el año 20, ¿no? O 21. 21. Bueno, no tengo que saberme todo de memoria. Una retrospectiva que irá después, primero será aquí y después irá a Beaubourg, al Centro Pompidou. Lo hicimos con Hopper, precisamente. Thomas Cole es un artista cuya relación con nuestra colección es muy fácil de contar. Solamente hay 2 obras, son obras muy importantes, como vamos a ver, en nuestra colección, solo en la colección del museo, no en la colección de la Baronesa, porque en este ciclo vamos a ver Church y O'Keeffe, por ejemplo, son cuadros que pertenecen a la colección de la Baronesa Thyssen.
Solamente 2 cuadros, los 2 en la colección del museo, los 2 en la misma sala. Uno del principio de la carrera del artista, el otro del final, pero los 2 comprados al mismo tiempo por Heine, por Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, como dice el número de inventario, en 1980, el 14 y el 15, seguidos. Los 2 fueron adquiridos en la galería de Andrew Crispo, este notorio, en el peor sentido de la palabra, galerista neoyorquino, que ya saben ustedes que acabó en la cárcel, pero que durante unos años tuvo el mérito de proveer al barón Thyssen de grandes, de ingentes cantidades de pintura, y en particular de pintura americana de todas las épocas. Los 2 cuadros están separados en el tiempo por exactamente 20 años. El primero es de 1828, el segundo de 1848. Dese cuenta de que Cole comienza su carrera, se considera que el punto de partida de la carrera de Cole es 1825, la carrera pública. O sea que 1828 está bastante cerca de su debut en la escena pública y 1848 es el año de su muerte, porque Cole solo vivió 47 años. Es un pintor malogrado por la neumonía. Había nacido en febrero de 1801 y murió en febrero también, pero 10 días después de su cumpleaños, en 1848. Este es el aspecto que tenía en el daguerrotipo de Brady y en una escultura realista pero neoclásica de Brown. Thomas Cole había nacido, fíjense qué vergüenza, ser el pionero, el fundador, el padre de la pintura de paisaje norteamericana, y no ser norteamericano, porque había nacido en Gran Bretaña. Había nacido en Lancashire, noroeste de Inglaterra, en una región ya industrializada, que ya había sufrido los estragos de la Revolución Industrial, en una zona urbanizada. Qué curioso origen para quien inventaría el paisaje norteamericano. Y solamente emigraría con su familia a los Estados Unidos en 1818, con 17 años. Su biógrafo, el reverendo Louis Noble, que fue amigo íntimo de Thomas Cole, la persona que más sabía de su vida y el que además le convirtió en sus últimos años formalmente, digamos, a la religión, porque de joven no había tenido Thomas Cole una educación religiosa particularmente destacada. Noble nos cuenta que cuando era un adolescente, en su juventud en Inglaterra, Cole leía novelas, leía libros sobre el Nuevo Mundo, sobre la América de las tierras vírgenes y sobre los indios nativos, y todas esas cosas encendían su imaginación. O sea que fue alguien para quien el paisaje americano existió primero en su imaginación antes que en sus sentidos. Y solamente ya formado, ya con cierta edad, llegaría a patearlo y a vivirlo, el paisaje norteamericano. Su familia, el padre de Cole era un comerciante de éxito regular, andaba siempre un poco con dificultades económicas y se llevaba a la familia de un sitio a otro en busca de fortuna. Su familia emigró a Filadelfia, pero muy rápidamente el padre quiso irse más hacia el oeste en busca de fortuna y Cole se quedó en Filadelfia y las pasó más bien mal. Se formó como aprendiz de grabador, dedicado primero a diseñar estampados para papeles pintados y para telas, y luego estampas a partir de pinturas, de cuadros grabados a partir de pinturas. Era un tipo, según nos cuenta Noble, de carácter más bien introvertido, tímido, que en el colegio no tenía muchas amistades, que amaba la soledad, que amaba los grandes paseos por el campo, tal como uno se imagina
a la clase de pintor que después sería. Fue un poco pintor errante durante una temporada con escasa fortuna, porque nadie, en la América profunda de entonces, nadie demandaba los servicios de un pintor, a no ser que fuera como retratista al minuto, para hacer parecidos rápidos. Y a eso se dedicó durante una temporada, con éxito más bien escaso, porque lo suyo no era el retrato, sino enseguida el paisaje. Esa fue su gran vocación. Frecuentó la Pennsylvania Academy of Fine Arts y luego se instaló en Nueva York, porque ya entonces el éxito de un artista allí en los Estados Unidos estaba en Nueva York. Y desde Nueva York comenzó a explorar el Hudson río arriba, hacia las áreas del norte del estado de Nueva York, y convertiría en particular en la región de las montañas Catskill en el filón que explotaría sistemáticamente, los paisajes que luego serían tan célebres entre sus sucesores, entre sus seguidores, la llamada Escuela del Hudson. Ha habido 3 etapas en la recepción, en la fortuna crítica de Thomas Cole. Después de una vida donde, bueno, tuvo éxitos, pero también fracasos, digamos, no tuvo una reputación indiscutida y arrasadora. Después al terminar esa vida, después de morir, Cole fue consagrado ya como universalmente aceptado y aclamado. Fue exaltado por algunos de sus amigos, como el poeta Bryant o el pintor Asher B. Durand, que, por cierto, tuvo una exposición en la Fundación Juan March hace unos años, una exposición hecha en colaboración con la New York Historical Society, de la que tenemos también hoy aquí muchas obras de Cole. Hubo esa exaltación póstuma entonces de su figura, como pasa por otra parte muchas veces con muchos artistas. En 1877, o sea, ya varias décadas después de su muerte, se inventó el término Hudson River School, Escuela del Río Hudson, y comenzó el declive o el eclipse de la reputación de Cole. Porque, claro, con la llegada de la modernidad, con los albores de la modernidad en los Estados Unidos, la pintura de Cole, como la de otros paisajistas de su época, aparecía como pasada de moda y anticuada y provinciana en relación con los estándares cosmopolitas que, por ejemplo, Nueva York iba adquiriendo. La recuperación de Cole y de la Escuela del Hudson comenzaría solo después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces hasta los años 70, hasta la exposición del Bicentenario de los Estados Unidos, pues Cole ha ido siendo entronizado, elevado cada vez más y ha ido siendo objeto de estudios cada vez más en profundidad, desde un punto de vista que desde luego es inseparable de la historia del arte, que es el del el orgullo nacional, el orgullo patriótico norteamericano, estadounidense, a propósito de su propia tradición. Ustedes saben que los estadounidenses, que hasta mediados del siglo XX se sintieron un poco acomplejados de su carácter periférico respecto a París o respecto al continente europeo en materia de arte y de gusto, pues ganaron confianza a mediados de siglo en eso, como en tantas otras cosas, fueron ganando confianza y hoy día, pues sobre cualquier artista norteamericano, por muy secundario que sea, o por insignificante incluso que sea, encontrarán ustedes estudios de toda clase y desde luego unas cotizaciones, a veces en el mercado, altísimas, que acreditan pues la atención que los Estados Unidos se presta cada vez más a su propia historia del arte. En los años 90 el crédito de Cole volvió a bajar, porque Cole, lo vamos a ver enseguida, es, si no un conservador cultural, por lo menos un hombre sentimentalmente muy enamorado del pasado. Era un hombre que estaba en rebeldía contra la
democracia populista jacksoniana que se impuso de Andrew Jackson, presidente Andrew Jackson, que se impuso en su época y que era la democracia populista del enriqueceos, del ir al oeste, del haceros dueños de más tierra, de vamos a explotar todo el territorio. Este sistema industrial, desde luego muy voraz, imperialista con respecto a los vecinos, a Cole le resultaba profundamente inquietante. No en último lugar por su relación con la naturaleza, porque el régimen americano, industrial y desde el punto de vista político también expansivo de los años 30 y 40 del siglo pasado, era devastador para los bosques, para los bisontes, como lo era para los nativos americanos o como lo sería para los vecinos mexicanos. Era en una sociedad, digamos, tan vital y tan exenta de escrúpulos o de consideraciones que no fueran el vivir, el sobrevivir, el expandirse, el crecer, que esto podía producir efectos devastadores. Dense cuenta de que la conciencia conservacionista, por ejemplo, con respecto a la naturaleza, solo llegará a los Estados Unidos, pero bueno, en esto fueron pioneros, hacia 1900. El presidente Roosevelt, el primer Roosevelt, Theodore Roosevelt, sería el primer adalid del conservacionismo, de los parques naturales y todo eso. Hay que decir que Cole, como los filósofos trascendentalistas como Emerson o Thoreau en esa misma época, contribuyó muchísimo a una nueva apreciación de la naturaleza que terminaría en sus discípulos creando los grandes parques nacionales, la protección de los parques nacionales y una conciencia general de que la naturaleza era un tesoro que había que preservar y cuidar, ¿no? En los años 90, digo, se le pudo ver como un reaccionario. Hoy día, en nuestra perspectiva, en un momento en que en los Estados Unidos, por ejemplo, en parte la legislación protectora del medio ambiente está siendo desmantelada o está siendo puesta en peligro, pues su figura adquiere otro valor, también político, al margen de lo que pensemos de él como artista. Y desde luego, en una época de migraciones, vuelvo a insistir, es interesante el caso de un artista que termina convirtiéndose en una figura clave de la tradición americana, pero en realidad solo se nacionalizó americano cuando tenía ya más de 30 años, después de haber vivido toda su juventud en otro país. Pero vamos a lo nuestro. La pintura de las dos más importante, más impresionante, de las dos que tenemos en la colección, es Expulsión, Luna y Luz de Fuego. Representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso, o sea, un tema bíblico, aunque ni Adán, ni Eva, ni Dios, ni el ángel, ni la serpiente, ni nadie, ningún personaje aparecen en la escena, porque la escena es como la puesta en escena, valga la redundancia, para este cuadro. Es como el estudio de la disposición, lo que pasa es que es un estudio muy bien pintado y muy acabado, hecho muy en serio, de esta obra contemporánea, como si fuera una variante de esta obra, en realidad, que es la expulsión del Jardín de Edén, donde aquí sí aparecen Adán y Eva saliendo los pobres, habiendo pasado ya por ese puente precario sobre el abismo, arrojados por esa luz que se supone que oculta la espada flamígera, ¿no? Es un cuadro rigurosamente dividido. Cole será muy partidario, como vamos a ver, de algo que entonces era muy discutido y a veces muy atacado por la crítica académica, que eran las composiciones escindidas, composiciones divididas donde a un lado hay una cosa y al otro otra completamente distinta. Se atrevía mucho con estas
escisiones, que naturalmente desde el punto de vista narrativo o teatral son muy efectivas, son muy espectaculares. A un lado está el Edén, con todo su verdor, con toda su riqueza, su fertilidad, y al otro el mundo de fuera del Edén, que es completamente estéril, desolado, es un paisaje de un infierno sobre la tierra, ¿no? Tremendamente hostil, presidido por un volcán, es como la tierra de Mordor o algo así, es como... El cine se ha inspirado muchísimo en Cole como en sus sucesores, desde Griffith y Cecil B. DeMille en adelante, y entonces nuestras imágenes más grandiosas, sobre todo del cine histórico y del cine fantástico, pues vienen de aquí, efectivamente. En el cuadro del Thyssen, lo del volcán está más desarrollado, está más presente. Hay un volcán, hay una luna, hay esa luz de fuego que es más impresionante que en el cuadro terminado. Hay un puente natural, un puente no construido por mano humana sobre el abismo, y hay algo que se dice en la ficha. Si leen la ficha de este cuadro en la web de nuestro museo, por ejemplo, pues Paloma Alarcó, la conservadora, en el texto correspondiente dice, y se dice en otros sitios, que la cascada del fondo y el puente forman una cruz. Y dirán ustedes, qué exagerado, qué exceso interpretar. Bueno, pues no estoy nada seguro de que sea un exceso interpretativo. Creo que la cruz está latente, y lo creo porque aparecerá más tarde. Bueno, aparecerá en el cuadro que hemos visto, pero en muchos más sitios. En el cuadro del final de la cruz en esa llanura, pero ante el crepúsculo, pero aparecerá en muchos más sitios epurcos y con causa, con motivo. Hasta el punto de ser la cruz un emblema de toda la última etapa de la carrera de Cole. Pero les estaba diciendo que este cuadro iba asociado a como una especie de preparación, de ensayo, de puesta en escena de la mitad mala, la mitad infernal, la mitad de la izquierda del mundo exterior al paraíso. Eso es lo que quizá le da más vigor, ¿no? En pintura, como en los periódicos, preferimos las malas noticias y es mucho más eficaz la representación del horror abismal que esta fórmula mixta que un poco se queda como a medio camino. En realidad, tampoco este cuadro existe por sí mismo, sino que surgió como complemento, como pendant al cuadro original de la serie, que era una representación del paraíso, del Edén. El Edén es una obra crucial en la carrera de Cole, porque representa un momento en el que alguien que había estado pintando sobre todo paisajes de esa región, del Alto Hudson, de las Catskill, paisajes americanos más o menos embellecidos o fantaseados, pero paisajes concretos, habitualmente sin un argumento, el momento en el que convierte su habilidad como paisajista en un peldaño para hacer otra cosa, para hacer pintura con argumento, pintura de historia, diríamos. Hay, por ejemplo, hay cosas que están inspiradas, por supuesto, en la realidad. Por ejemplo, al fondo aparece un pico que va a aparecer en otras, que había aparecido ya en otras pinturas de Cole, que es el monte Chocorua, en New Hampshire, y que tiene una forma piramidal particularmente llamativa, marcada, ¿no? Y está también reflejado en la visión del Jardín de Edén las visitas de Cole a jardines botánicos y a zoológicos de la época.
Cuando expuso el Jardín de Edén en 1828, una gacetilla, un periódico, le acusó a Cole de plagio, alegando que había tomado línea por línea su pintura de este grabado. Siento no haber encontrado una reproducción mejor. De Paphian Bowl, el arquero de Pafos, que se refiere a Cupido, a Eros, que está ahí pues jugando con las ninfas, ¿no? En realidad, bueno, hay una analogía general, ¿no? A mí no me parece una cosa tan literal, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de composición es casi universal para los jardines de Edén. Si suben ustedes a la segunda planta y van, por ejemplo, a ver el Jardín de Edén de Bruegel II, de la colección de la Baronesa, pues tiene una configuración. Bueno, hay una parte que está como fuera, pero hay una parte que está como envuelta en la vegetación, como recogida por la vegetación, enmarcada por la vegetación, y allí pues las figuras de Adán y Eva y los animales y todo eso, que tiene bastante que ver con esto. El caso es que Cole se defendió de la acusación de plagio de la manera más eficaz que hay, cogiendo el toro por los cuernos. Pidió a la Academia del Diseño, donde se exponía, que expusieran, que colgaran el grabado al lado de su cuadro para que el público pudiera apreciar si había tal plagio o no lo había. Claro, es curioso, después de haber pintado el Jardín de Edén, inmediatamente Cole sintió la necesidad después de haber pintado el Jardín de Edén, de pintar como su complemento y su consecuencia narrativa, ¿no? Como si el Jardín de Edén estuviera un poco falto de materia narrativa, porque realmente en el Jardín de Edén todavía no pasa nada. No es una pintura donde veamos ni la creación, ni el pecado, ni nada. Todavía no han empezado los acontecimientos. Perdón. Entonces necesitaba esta expulsión. En una carta a su patrón, Robert Gilmore, que le encargaba muchos cuadros y le patrocinaba, le explicó que los dos cuadros juntos, el Jardín de Edén y la expulsión del Jardín de Edén, eran dos intentos, two attempts at a higher style of landscape. O sea, que él, que había estado dedicándose a pintar paisajes más o menos identificables, ahora se elevaba a otro nivel, a otra altura. Pintaba con un designio espiritual, intelectual más elevado. Y explicó algo más interesante. Es raro que un pintor sea tan lúcido sobre lo que está haciendo. Dijo que había querido presentar en la expulsión los más terribles objetos de la naturaleza junto a la visión idílica de la tranquilidad del Edén, al que estaría dedicado, por otra parte, el cuadro entero del paraíso, ¿no? Los dos cuadros juntos, y este en su interior, estarían marcados por la oposición, que esto está no explícito, pero implícito, muy sugerido en las palabras de Cole, estarían relacionados con dos conceptos muy vigentes en ese momento, que son los conceptos de lo sublime y lo bello. El paraíso, el Edén, es lo bello casi por antonomasia. Lo que hay fuera de él, tal como nos lo presenta Cole, es la descripción de un escenario sublime.
¿Qué sentido tienen los dos conceptos tal como se utilizan en la estética de la época? Creo que lo más sencillo para explicar la oposición entre lo sublime y lo bello, en vez de una definición más o menos compleja y articulada, es ofrecerles en dos columnas los atributos que corresponden a lo bello y a lo sublime en un texto temprano de Immanuel Kant, Las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, de 1764. Esta es la mejor manera de presentarlo. Lo pequeño es bello, lo grande es sublime, lo ligero es bello, lo pesado es sublime, lo claro es bello. No quiere decir, naturalmente, todo lo pequeño es bello o todo lo ligero es bello, pero lo que, siendo pequeño, tiene alguna cualidad estética, esa cualidad se nos ofrece en la forma de lo bello. Mientras que si algo es grande y es estéticamente satisfactorio, lo que produce la sensación de sublimidad. Kant elaboraría la diferencia entre lo bello y lo sublime, sobre la que habían trabajado sobre todo los teóricos ingleses a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, resumiéndolo en la que sería la contraposición final. La noción de lo bello es la noción de la proporción, de la regularidad, de la adecuación en los objetos finitos, en los objetos limitados. Mientras que lo sublime involucra siempre la sugerencia de lo infinito. No un infinito actual, efectivo, porque eso es difícil que se dé, pero la grandeza de lo sublime evoca el infinito. Lo bello nos satisface. Lo sublime nos produce un género de insatisfacción, pero de insatisfacción que genera una especie de trascendencia, diríamos. Precisamente porque no nos satisface del todo, nos incita a buscar satisfacción en otro plano, en un plano espiritual. Y entonces lo sublime es trascendente de un modo en que lo bello nunca puede serlo. Pero bueno, ahí está todo, ¿no? En esa contraposición. Kant aplicaba las categorías de lo bello y lo sublime al paisaje, y el propio Kant, como otros teóricos anteriores, y distinguía entre dos tipos de sublimidad, en la poesía como en la pintura. Hablaba de lo sublime matemático, que es lo sublime despertado, sugerido por la mera extensión, por ejemplo, la extensión aparentemente infinita de un desierto, de una llanura aparentemente ilimitada, que miramos desde un punto elevado. Esa sería la sublimidad matemática, porque se refiere a la pura cantidad. Pero Kant distinguía de esa sublimidad matemática otra que él llamaba sublimidad dinámica, que es la sublimidad de la fuerza. La sublimidad que no implica simplemente una magnitud, una extensión, sino una fuerza activa. Por ejemplo, una tempestad no tiene por qué ser enormemente extensa para producir la sensación de sublimidad. Un solo rayo, un relámpago que cae en un punto, puede producir esa misma sensación por vías dinámicas, porque genera una gran impresión de fuerza. Bueno, pues el paraíso y lo que hay fuera del paraíso, ahí lo tienen, representarían estas dos categorías centrales del pensamiento estético del siglo XVIII y de comienzo del XIX. Me he detenido tanto en eso porque, en cierto sentido, todo lo que vamos a ver a continuación viene a ser una reflexión sobre lo sublime a propósito de la obra de Cole. Y una reflexión dividida en tres grandes etapas. Toda la obra paisajística y paisajística histórica de
de Cole ha tenido de un modo u otro que ver con lo sublime. Pero en cada época de su carrera, esa sublimidad ha venido dictada por un principio distinto. Hay una primera etapa en su obra en la que la sublimidad procede única y exclusivamente, digamos, de la naturaleza, de una naturaleza imponente, desatada, de una naturaleza a veces hasta pavorosa. Esa es la naturaleza típica del paisaje sublime en Europa y en América. En una segunda etapa, la sublimidad de Cole está asociada a la naturaleza, sí, pero a la naturaleza mediada o combinada o maridada con la historia. Sobre todo a raíz de su viaje a Europa, de su toma de conciencia de la historia europea y con la noción de ruina, de monumento en ruinas, en el centro. Y la tercera y última etapa en el desarrollo de lo sublime está vinculada a la religión, a la noción de la vida como una peregrinación, como un viaje, a la noción de la religión cristiana como clave de salvación, a la cruz como destino, como meta. Entonces, naturaleza, que por cierto, la naturaleza, en la primera etapa dedicada a la naturaleza es América, porque América es todavía un país relativamente sin historia, un país que es pura naturaleza virgen y todas esas cosas. En una segunda etapa, la historia, que viene de la mano de Europa, y en un tercer momento, la búsqueda más íntima, más personal de la salvación a través de la religión, del retorno a la religión, de la conversión, que será característica de la última etapa de Cole. El paisaje de la expulsión del jardín de Edén, y por cierto, también nuestra expulsión Luna y Luz de Fuego, también fueron acusados por los contemporáneos de estar gravemente inspirados, o sea, plagiados, de una obra de John Martin, el más famoso paisajista inglés de la época, porque el más famoso paisajista británico de esta época no era, o por lo menos no para todo el mundo, Turner, sino John Martin. John Martin había pintado una expulsión de Adán y Eva del paraíso, que tiene aquí, que era un paisaje como el del propio Cole, desolado, devastado, con una naturaleza rocosa, de desierto, y los pobres, nuestros primeros padres, los pobres, saliendo de la región del fuego, fíjense, a través de un portal que irradia como el de Cole después, ¿no? Esto es pues unos años anterior, está terminado en el 27. Martin conoció sin duda la mezzotinta basada en el cuadro de John Martin. Yo creo que en este caso, más que en el anterior de Pfaffenbauer, la acusación de que Cole se habría inspirado en John Martin no carecía de fundamento, ¿no? O sea, creo que hoy eso está bastante reconocido. Lo que no significa que se tratara estrictamente de un plagio, sino más bien de una especie de imitación creativa o de mera inspiración, un punto de partida para hacer algo sustancialmente distinto. La obra de John Martin, que es un paisajista muy teatral, un poco histriónico, muy espectacular, muy peliculero, de estos años, un poco anterior a Cole, está detrás de algunas de las invenciones, sobre todo tempranas, de Cole. Por ejemplo, si comparamos El bardo de John Martin, una obra muy famosa del 17, que también Cole tuvo que ver en grabados, porque naturalmente los artistas populares británicos tenían un gran mercado de estampas en los Estados Unidos.
Pues lo vemos en este paisaje de montaña de Cole, su eco, como en otros paisajes verticales de tremendos paisajes alpinos, ¿no? De tremendas visiones alpinas. La obra del bardo no era exactamente un paisaje puro, como sí lo es, por ejemplo, este de Cole. El bardo se inspira en un poema del poeta Thomas Gray, un poema de mediados del siglo XVIII, en el que cuenta una tradición galesa, según la cual los ejércitos de Eduardo I, el rey inglés, habían condenado a muerte a todos los bardos, o sea, a todos los cantores, todos los poetas, recitadores galeses, para hacer desaparecer la cultura galesa, ¿no? Y entonces este bardo totalmente desproporcionado, porque fíjense qué tamaño descomunal tiene, ¿no? Comparado con estas rocas, sería el último que habría conseguido escapar de las tropas de Eduardo I que vienen en su busca. Bueno, la fisonomía de esta especie de corte geológico, ¿no? del paisaje, desde las cumbres, hay algo muy simbólico siempre en este tipo de paisajes que nos conducen la mirada desde las cimas azuladas o blancas más puras hasta los abismos más tremendos. Pues, bueno, evidentemente Cole está manejando un lenguaje que Martin ha transitado antes, como por otra parte lo habían transitado otros paisajistas europeos. Por ejemplo, Philippe de Loutherbourg, en El continente, un autor a quien Diderot elogiaba. La primera etapa de lo sublime en la obra de Cole tiene que ver con la naturaleza. ¿Cómo se representa la sublimidad en la naturaleza? ¿Es un puro caos de cumbres y abismos, no se sabe, sin ordenar, sin proporción, sin regularidad alguna? No. Hay unas normas figurativas para presentar la grandeza de la naturaleza. Por ejemplo, un modo en que se presenta en el paisaje de Cole el paisaje habitualmente, el paisaje sublime, es como si fuera la obra de un artesano colosal, de un artesano titánico, de un gigante que hubiera configurado las formas de las rocas del paisaje, y dándole a veces a las rocas el aire de una arquitectura rústica, de una arquitectura megalítica, como de grandes bloques. Fíjense cómo, como escenario para un episodio de El último mohicano, esta novela de Fenimore Cooper, de quien, por cierto, Cole fue amigo personal, que apreciaba mucho la pintura de Cole, había un aprecio recíproco, y que es el gran novelista de la celebración de los nativos en el momento en que las culturas nativas están en serio peligro de extinción, y de extinción no solo como culturas, sino de extinción física, ¿no? Bueno, pues una de las escenas del último mohicano, cuando Cora se arrodilla a los pies de Tannemund, que la quiere ejecutar, es una historia donde hay también la relación con la religión, con la conversión. Se desarrolla en una explanada que está enfrente como de una catedral primitiva, catedral, como digo, megalítica. Una roca gigante que se eleva vertical, tiene un portal, presenta un portal con forma de arco apuntado, como una fachada de una catedral, y al lado hay una torre fálica con una enorme piedra encima que evoca un campanario singular, ¿no? Veremos que esto no es singular aquí, que se da en muchos casos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la carrera de Cole. Otro de los procedimientos para dramatizar el paisaje, hacerlo trágico,
confiriéndole un valor emocional a las formas de la naturaleza, un valor extremo, es el uso de los árboles, el tratamiento de los árboles como figuras antropomórficas. Esto es un rasgo muy presente en todo el paisaje romántico, pero que en Cole se lleva hasta el extremo. Los árboles son figuras casi humanas, humanoides, y como tal se utilizan en el escenario del paisaje. A mí la combinación de árboles y de ramas de esta elevación en las montañas Catskill, en Round Top, me recuerda vagamente, por lo menos vagamente, no digo que haya sido tomado, la dinámica de las formas serpenteantes del Laoconte en su versión antigua, porque saben ustedes que la reconstrucción moderna, ese brazo no está elevado así, pero tienen un aire de familia. Hay casos en que los propios bocetos de Cole dan pábulo a esa interpretación. Por ejemplo, fíjense en este cuadro, el que desgraciadamente no tengo una diapositiva mejor, porque procede de una colección que no se molestan en poner buenas imágenes en su web. Es otra escena del Último Mohicano, con la pobre Cora amenazada por Tannenund y dispuesta a saltar para huir de él, y Uncas, bueno, Tannenund es el jefe de los indios Delaware, y Uncas, que viene en socorro de Cora y que anda por aquí, ¿no? Bueno, esa escena había sido abocetada al óleo sobre papel, pues con grandes manchas de claro y oscuro por el propio Cole, y en el boceto aparece una figura de la que en principio diríamos que es una figura humana, con todas las de la ley, pero que tiene evidentemente una pierna está truncada y la otra está claramente sujeta al suelo, como un tronco. O sea, que ¿eso qué es? ¿Una figura o un árbol? ¿Ha comenzado con la idea del árbol y lo ha convertido luego en una figura, o al revés? Desde luego ha eliminado esa forma tan surreal del cuadro definitivo, pero vemos como en el proceso creativo de la creación de las formas figurativas, figuras humanas y árboles pues estaban vinculados por una afinidad muy profunda. Me he pasado un par de días buscando un grupo escultórico para esta pareja de árboles, en primer término, y lo peor, ¿saben qué es? Que lo he encontrado, pero es una obra de un escultor italiano que fue creada en los años 60 del siglo XIX, o sea que en ningún caso pudo haber inspirado a Cole. Pero, ¿verdad que esta figura erguida, casi como si levantara los brazos, parece como desafiante, heroica, y a sus pies hay esta otra figura que diríamos es suplicante, ¿no?, que trata de retenerlo o que trata de pedirle. Podría ser una pareja masculina-femenina en una representación heroica, histórica, en pintura, no tiene por qué ser necesariamente. Eso ante el paisaje fantástico de las Montañas Blancas, que es una zona concreta de los Estados Unidos que exploró Thomas Cole en varias temporadas y que, bueno, que es un paisaje identificable. La realidad y la fantasía se combinan constantemente en los paisajes, incluso en los más descriptivos de Cole. Uno de los paisajes más importantes de toda la carrera de Cole es este llamado The Oxbow, el meandro del río Connecticut, que fue pintado por encargo de uno de sus patronos para presentarlo en una exposición y que se considera
pues uno de sus paisajes más redondos, más logrados, más definitivos. Fíjense que como la expulsión del Edén en su versión de Boston está dividido en dos, son dos mundos, divididos por la diagonal, ¿no? A un lado hace un día estupendo, soleado, y la luz del sol cae sobre un valle maravillosamente cultivado, donde hay poco árbol, pero unos campitos muy bien ordenados. Y al fondo se nota en las colinas la geometría humana, la huella de los agrimensores, etcétera, que han dividido el territorio. En este otro lado, en el lado de la izquierda, siguiendo la diagonal, nos encontramos un bosque tremendamente espeso bajo una tormenta, que está padeciendo bajo una tormenta muy fuerte. Y de ese bosque de vegetación muy tupida emergen unos árboles heroicos, como suelen ser los árboles del primer término de Thomas Cole. A los árboles les dedicaba estudios como a las figuras humanas. Quiere decir, los individualizaba, los singularizaba, sabía lo que buscaba, cómo buscar la expresión de cada árbol. Este no es un estudio para estos, pero es un ejemplo de un estudio a lápiz para introducirlo después en un cuadro. Lo que les quería mostrar es esto. Los dos árboles que se encuentran a la izquierda de la vista maravillosa de Mount Holyoke, del meandro y del campo, que nos presenta cómo florece la civilización y cómo prospera la sociedad americana, no son las últimas víctimas de una raza que desaparece. De lo que habla de Oxbow es de la tala sistemática de bosques de la que él era testigo en su casa de Catskill y que le estremecía, para dar lugar a más territorio cultivable, para acoger a más colonos, para explotar la naturaleza todavía más, ¿no? En esa furia de que les he hablado, esa furia expansionista, productiva, imperialista, industrial de los Estados Unidos en la época de Jackson, ¿no? ¿No son estos como una pareja de nativos indios? ¿No son equivalente un poco de guerreros antiguos derrotados? Uno de ellos, a mí me parece claramente que el que está erguido todavía está como sujetando al otro, ¿no? Está como... En fin, lo más interesante de todo esto es que el artista está en el cuadro, ahí tiene una sombrilla plantada, y el artista está en el cuadro con su caballete y se vuelve para mirarnos. No se ve mucho en los detalles porque es una figura muy pequeñita, pero está claro de qué lado está el artista. Él está emboscado, está en el lado de ese bosque que está a punto de desaparecer. Bueno, pues para expresar esa tragedia, el grupo de Pasquino, el clásico grupo que todos los artistas conocen, porque es uno de esos grupos de los que se hacen vaciados en todas las academias de arte, Menelao sosteniendo el cuerpo de Patroclo, es probablemente, en mi opinión, la fuente de inspiración trágica para ese paisaje. Poco después de haber expuesto el Jardín de Edén y la expulsión del Jardín de Edén y de no conseguir venderlos y de andar haciendo acopio de recursos, recogiendo dinero entre sus patronos, coleccionistas y garantías, por ejemplo, seguridades de que si mientras estaba en el exterior le pasaba algo, pues podría regresar a los Estados Unidos, etcétera, emprendió Cole un viaje prolongado por Gran Bretaña y por Europa en general. Entre 1829 y 1832.
Se embarcó primero para Londres, pasó en Londres una temporada, estuvo en París unas semanas y terminó en Italia, donde tuvo lugar una gran transformación que vamos a ver. Pero en realidad todo el viaje, Inglaterra, Francia e Italia, el conjunto del viaje fue importantísimo para él, porque él, que había sido en los Estados Unidos en buena medida un autodidacta, o un autodidacto, que creo que es lo que hay que decir, un autodidacto que conocía la historia del arte, bueno, a través de la Pennsylvania Academy, pero de aquella manera. Por primera vez entró en relación con una tradición artística establecida, importante, viva, como era la de los países europeos. Tanto en el contacto que tendría con artistas contemporáneos como en su visita a museos y colecciones. Dicho esto, hay que decir que no lo pasó bien, porque Cole llegó a Londres y primero descubrió, pasadas unas semanas, que era virtualmente invisible, que nadie le hacía caso, que no era nadie allí, claro. Este es un síndrome de artista periférico, ¿no?, que llega a una gran metrópoli. Dice, aquí a nadie le interesó, y menos que nada les interesa ningún tema americano o ningún arte americano. Dice, los temas americanos están completamente fuera de lugar aquí. En las exposiciones donde participó le colocaron como en los lugares más remotos. Bien es verdad que los artistas locales con los que habló, por ejemplo, un tal John Constable, le explicó que a él también le colgaban mal muchas veces, lo cual no dejó de consolarle. Cole entró en contacto, y esto es decisivo, en contacto personal, visitó personalmente los estudios de Turner y de Constable, de los dos, y parece que sacó algo de ello. En el estudio de Turner había varias pinturas de las que habló, por ejemplo, Dido construyendo Cartago, pero no voy a ponerlas todas porque nos eternizamos. Había varias pinturas como Dido construyendo Cartago, pero le impresionó particularmente Tempestad de nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes. Se sintió muy impresionado por esta obra, A Sublime Picture with a Powerful Effect of Chiaroscuro. Una pintura sublime, esa es la palabra que recurre una y otra vez en los paisajes de esta época, con un poderoso efecto de claroscuro. Veremos enseguida el efecto reconocible, muy reconocible, que tiene esta pintura en particular de Turner, que no es un paisaje puro, es un paisaje histórico, es un paisaje historizado, es un paisaje que representa esa historia, ese episodio del cartaginés Aníbal cruzando los Alpes para conquistar Roma en el 218 antes de Cristo. En la pintura de Cole de los años 30, inmediatamente después, pocos años después de su retorno a Estados Unidos, después del viaje, se aprecia una influencia en la técnica pictórica, en el interés más realista por los fenómenos meteorológicos, sobre todo, que está, sin lugar a dudas, emparentada con Turner y con Constable. Esta tromba de agua es turneriana, como estas nubes son constableianas, y son resultado, además, en el estudio de Constable, Cole pudo ver esos estudios de nubes, esos estudios meteorológicos donde Constable, como saben ustedes, anotaba el día, la hora, el tipo de luz, todo eso. Bueno, su huella está ahí inequívoca. Pero de Turner y Constable recibió otro tipo de influencia más intelectual y más narrativa. En el estudio de Constable tuvo conversaciones con el artista Cole y pudo asistir en la exhibición de junio de la Royal Academy
a la presentación de esta pintura muy famosa de Constable, Hadley Castle, en el estuario del Támesis. Se ha hablado mucho de esta pintura, como de todas las pinturas de Constable, y se ha destacado en particular, se ha vinculado Hadley Castle, que representa las dos torres en ruinas de un viejo castillo noble, entregada a los pastores, ¿no? Convertido en el escenario donde pacen las vacas y frecuentan los pastores. Se lo ha relacionado con las convulsiones políticas que Inglaterra estaba experimentando en aquel momento, con la Reform Bill, con la democratización, la ampliación del sufragio, la democratización de la Constitución británica y las reacciones inequívocamente de rechazo del propio Constable, que políticamente era un ultra. Constable pensaba que la ampliación del sufragio y que las reformas constitucionales, que habían sido muy demandadas, acababan con la Inglaterra que él había conocido, con la Inglaterra de siempre, con el gobierno de los lords, de los señores, ¿qué va a ser de nosotros? Tiene una serie de cartas donde se rasga mucho las vestiduras con todo esto. El estado de abandono, de negligencia, de destrucción de estos monumentos que encarnaban las antiguas tradiciones, pues es muy expresivo en ese sentido. ¿Hasta qué punto compartía Cole esos sentimientos? Yo creo que compartía en alguna medida, aunque no creo que estuviera tan interesado por la política como Constable, pero sí compartía un recelo hacia la sociedad industrial, hacia el progreso, lo que se llamaba el progreso, en la medida en que, sobre todo, pudiera afectar a la naturaleza. Y, desde luego, Constable le ayudó a cobrar conciencia de un pasado histórico en el que era el suyo propio, porque él había nacido allí, en Inglaterra, del que en los Estados Unidos, se había visto alejado, porque los Estados Unidos eran un país, entonces, muy poco consciente de ninguna tradición y muy echado hacia adelante, muy echado hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, Cole, no quiero que me digan que le estoy acusando siempre de plagio, pero, en fin, en algunos casos tomaba préstamos muy llamativos. Se sirvió de la torre en ruinas de Hadley Castle ante el mar, ante el horizonte del mar, cambiando muy pocos elementos accesorios. El cielo es distinto, el verde, la costa es verde. Le ha quitado esta atmósfera un poco ominosa, el pesimismo terrible que tenía el Constable, lo ha aligerado con ese paisaje. Y además hay un matiz que me gusta, que dice, torre en ruinas, escena de la costa mediterránea. O sea que posteriormente lo ha vinculado a sus recuerdos de Italia, no al medio del que originariamente había tomado la idea. No sé si lo haría para despistar, pero en todo caso es lógica la vinculación con Italia, porque va a ser en Italia donde él va a descubrir las ruinas de verdad y se va a enamorar de las ruinas. Y se van a convertir las ruinas, además, en el elemento que va a presidir toda una nueva etapa en su carrera. La segunda etapa, aquí entramos en la segunda etapa, la etapa en la que la sublimidad ya no tiene que ver solo con la naturaleza, sino también con la historia. El padre reverendo Louis Noble, que escribió la biografía de Cole, escribe muy lúcidamente, porque es un libro que les recomiendo, The Life and Works of Thomas Cole, que está en dominio público, en Internet, en 40 sitios, se lo pueden bajar en PDF sin transgredir ninguna norma, sin transgredir ninguna ley. Pues el padre Louis Noble dice, la gran diferencia entre el paisaje italiano, estoy traduciendo del inglés, y todos los demás, con las que
todos los demás con los que estaba familiarizado Cole, reside para Cole menos en sus materiales que en sus elementos históricos y morales. Hasta entonces, Cole había tratado con la naturaleza en su maidenhood, en su condición de doncella. Lo que él había tratado con la maiden nature, con la naturaleza virgen. Con algunas asociaciones humanas, pero todavía unpolluted, unwasted by human passion. Bueno, son metáforas muy patriarcales, lo siento, pero hablan de que es una virgen purísima que no ha conocido varón. Todavía her fair proportions veil in virgin robes. Las bellas proporciones de la naturaleza veladas en vestidos virginales. Esa era la naturaleza con la que había tratado, dice Nobel, hasta entonces Cole. Pero ahora la naturaleza con la que trataba era la naturaleza after long centuries of marriage with man. La naturaleza casada, la naturaleza tras largos siglos de matrimonio con el hombre. ¿Cómo era posible este tránsito de una naturaleza a otra? No lo dice explícitamente Nobel, pero está muy claro. Por el cambio de América a Europa, por pasar de América a Europa, por haber hecho este viaje de 3 años, Cole, en el que recuperaba sus orígenes europeos y cobraba conciencia de la historia, de la tradición en Europa. En el paisaje, la historia es la ruina, el paisaje romántico, la presencia del pasado, la presencia del hombre, es la presencia de las ruinas. Cole disfrutó mucho de las ruinas en Roma, en Nápoles y en Sicilia. Y, por ejemplo, este es un paraje, Tivoli, en el que se interesó muchísimo por este arco de Nerón. Y la prueba es que lo pintó pues poco después de haber estado allí, en 1832, al volver de su viaje a Italia, pero lo volvió a pintar de otra manera, nada menos que 14 años después. O sea que la imagen se había convertido... Cole está muy obsesionado con los puentes, ya sean naturales o artificiales. Bueno, hemos visto que en nuestro cuadro el protagonista es un puente sobre el abismo, que además es la pasarela entre el paraíso y lo de fuera, entre el cielo y el infierno, por la que cruzan los Adán y Eva. Los puentes afectados, semiderruidos o quebrados directamente, juegan un papel muy importante en su paisaje. Pero lo que más le gustó de todos los monumentos, de todos los restos arqueológicos que vio en Italia, según él mismo confiesa, fue el Coliseo. I would select the Colosseum as the object that most affected me. Escriben en su diario, porque Cole escribía poesía, relatos, diario, de todo, cartas. Y dice, it looks like a work of nature, not of man, for the regularity of art is in great measure lost in ruin. Parece una obra de la naturaleza y no del hombre, pues la regularidad del arte está en gran medida perdida en la ruina. Él observa, bueno, que sus contornos son irregulares y que sobre todo crecen un montón de plantas y flores sobre sus arcos y sus muros. Tanto le interesa que hay, bueno, desgraciadamente no conservamos más que este cuadro. Hizo dibujos, hizo apuntes, pero no pintó más cuadros sobre el Coliseo. Pero explica en un momento
cómo las reflexiones que se le ocurrían sobre el Coliseo. Dice... Bueno, es un poco largo. Dice, toda regularidad del arte está perdida en una gran medida en dilapidación y la vegetación lujuriante se adhiere a sus ruinas, completando la ilusión de la transformación en naturaleza. Bueno, la idea parece muy banal, pero es una idea muy profundamente arraigada en los románticos, muy en primer plano en todos los grandes escritores sobre el paisaje en el romanticismo, empezando por Chateaubriand. En El genio del cristianismo, Chateaubriand dedica varios capítulos al paisaje como un género de arte particularmente cristiano, propio de la época cristiana. Y explica cómo las ruinas dentro del paisaje, aunque tengan un aspecto doloroso, tremendo, aunque induzcan a la melancolía, porque nos recuerdan que somos fugaces, nos recuerdan que nosotros somos como el edificio que contemplamos, estamos sometidos al dominio del tiempo, nos recuerdan nuestra mortalidad, son un constante memento mori, pero a pesar de eso, dice, la ruina, cuando es ruina del tiempo y no ruina de la destrucción de la guerra, por ejemplo, que es más brusca y más tremenda, cuando es la ruina del tiempo, que es gradual y producto de la erosión, entonces la ruina es un emblema de reconciliación. Él dice, la ruina es cifra de la reconciliación entre el hombre y la naturaleza, porque el terreno natural que el hombre ha invadido es invadido recíprocamente por la naturaleza y se restablece el equilibrio. Eso es exactamente lo que Cole redescubre en Europa con las ruinas. Un momento de una relación entre hombre y naturaleza que ya no es la relación unilateral de estricto dominio y de devastación que había visto en América, sino es una relación equilibrada en el sentido de que uno da al otro y el otro le da al uno y se intercambian los papeles, ¿no? Bueno, hay más cosas sobre el Coliseo, pero no me puedo detener. Ese es el cuadro más loco de Cole, que nadie ha interpretado todavía. Fíjense si es un cuadro loco que en los años 30 el MoMA hizo una exposición sobre arte fantástico y surrealismo y el único cuadro anterior al siglo XX que incluyó fue este. Entonces es una locura que nadie ha sabido interpretar. Hay muchas hipótesis, ninguna convincente. Yo creo que lo que nos interesa de la Copa del Titán, que es un cáliz de piedra gigantesco donde navegan algunos barquitos y del que caen pues algunas cataratas, lo que nos interesa es que es un gran monumento en el paisaje y una ruina, por supuesto, porque está corroído por la vegetación en todo su borde. No está, aunque básicamente esté íntegro, pero está, digamos, abandonado ahí en el paisaje. Y lo que pensamos es que es el vestigio de, quién sabe, una civilización de titanes, ¿no? Una civilización de gigantes, una civilización preolímpica que haya existido sobre la Tierra. El monumento es ajeno al paisaje, es ajeno a lo que le rodea, está aislado. Esa es la condición un poco de la ruina. Y queda ahí, precisamente porque está aislado, como un enigma. No me resisto a la tentación de evocar una reflexión de Walter Benjamin en Calle Dirección Única sobre el obelisco egipcio de la Place de la Concorde en París. Dice, es una reflexión de Walter Benjamin sobre los monumentos y sobre la fama. Dice, si le hubieran contado al faraón que su obelisco
iba a estar miles de años después presidiendo la plaza más frecuentada de la ciudad más importante y más populosa del continente más poderoso, qué satisfacción le habrían dado al faraón, ¿no? Dice, ¿y cuál es el aspecto de verdad de esa fama, de ese éxito? Dice, ni una de cada 10.000 personas que pasan por la plaza se para a mirar el obelisco. Y ni una entre 1.000.000 entiende lo que pone en el obelisco. Dice, ese es el aspecto de la fama, ¿no? Bueno, pues toda ruina, todo monumento en cuanto está en un país extranjero, en un lugar que no es su patria, que es el pasado, es un enigma. Y eso afecta a todas las creaciones de Cole, a todas sus reflexiones sobre las ruinas y la historia. El corolario de este trabajo de Cole con la ruina, con el pasado, con la historia mezclada con la naturaleza, es un ciclo muy pomposo, muy ambicioso, muy pretencioso, titulado The Course of Empire, el curso del imperio, que le patrocinó un comerciante de Nueva York muy rico llamado Luman Reed, que por cierto no vivió para haber terminado el encargo, porque el encargo le llevó varios años. El encargo consistía en 5 pinturas que representarían el ascenso y caída de un imperio innominado, que podría ser Roma, pero podría ser cualquier otro. Cole estaba obsesionado, como muchos en su tiempo, por esta idea cíclica, biomórfica, según la cual las civilizaciones, los imperios, pues tendrían, como los humanos, su infancia, su juventud, su madurez y su decadencia y su muerte, finalmente. Fíjense que uno de los primeros escritos sobre las ruinas como objeto de meditación histórica, que es el texto de Volney sobre las ruinas de Palmira, que es del final del siglo XVIII, es precisamente una meditación histórico-política sobre las ruinas. Lo que ponen de manifiesto es cómo el mundo cambia de centro y de eje cada cierto tiempo, y donde hubo un gran imperio, ahora pues pacen las ovejas, ¿no? Donde hubo poder, ahora no hay nada. La ruina suscita inmediatamente esa reflexión y en esto desemboca toda la meditación histórico-pictórica de Cole. El curso del imperio tiene 5 etapas. El estado salvaje, que es como un cuadro de Salvator Rosa, lo veo más bien desenfocado, pero en fin, no quiero dar mucho la lata a nuestro personal. Veo en general una parte de la pantalla un poco desenfocada. La imagen la podrán encontrar de todas formas en internet con más calidad. Es un paisaje muy detallado de una comarca, pues con un pueblo todavía primitivo, a medio vestir, con pocas construcciones, etcétera. Y pintado un poco a lo Salvator Rosa, con estos árboles atormentados y estas tormentas, este exceso teatral. En cambio, el segundo estadio, el pastoral o arcádico, evoca más un paisaje de Claudio de Lorena o de Poussin, que son, por cierto, pintores a los que Cole valoró muchísimo más cuando estuvo en Italia. Cole admiraba profundamente a Salvator Rosa, pero en Italia escribe, en una carta dice, Salvator Rosa se me ha caído, se me ha venido abajo, y ahora, en cambio, a Poussin y a Lorena los admiro muchísimo más, viendo sus obras en vivo. Entonces hay un templo megalítico, hay ya unas costumbres más civilizadas. La tercera etapa es, ¡guau!, la consumación del imperio, que es, bueno, pues una ciudad, es como la fantasía del arquitecto, como las grandes megalópolis neoclásicas de John Martin o de Turner, del propio Turner. Hay quien dice
que es como Washington DC rediseñado por Albert Speer, ¿saben? El arquitecto de Hitler. Más bien una pesadilla, ¿no? Más que un sueño. Pero, en fin, es la apoteosis de la plenitud del imperio. Templos, foros, capitolios y una procesión triunfal con un rey o general que va vestido de rojo, que entra triunfante con un cortejo, ¿no? Y bueno, toda la riqueza y todo eso. Este es el cuadro más grande de los 5, o sea, los 5 cuadros, 4 tienen el mismo tamaño y este, que es el central, es el único que tiene un tamaño mayor, por la disposición también que quería darle en la casa del comitente. Y después ya viene lo inevitable. No se sabe qué pasa, si hay una guerra civil o una invasión de una flota extranjera, pero se desencadena el incendio, la matanza, el saqueo de la ciudad, presididos por esta fantástica estatua una estatua sin cabeza de un héroe que evoca al gladiador Borghese, ¿no? Y envuelto todo en una tormenta, acuérdense de Aníbal cruzando los Alpes, una tormenta directamente inspirada en las Turnerianas. Y luego la desolación es el estadio final, que tendría que ser el momento más deprimente, pero en realidad yo creo que es el momento que disfruta Cole más, porque es aquí, en la ruina, cuando la naturaleza recobra su posesión, sobre todo donde yo creo que Cole se ha encontrado más en su terreno y ha creado un paisaje puro, además, porque las figuras han desaparecido por completo, han abandonado la ciudad y todo está pues invadido por esa especie de moho, de musgo, ¿no? Constantemente el diálogo con la ruina de Cole implica en la pintura algo muy concreto. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de cómo la arquitectura, la naturaleza a veces se aparecía como una arquitectura colosal, rústica? Sin ir más lejos, nuestra expulsión del Edén, el cuadro de nuestra colección, tiene un puente de piedra, pero que es natural, y un portal, un gran portal. O sea, la puerta que separa el Edén del resto del mundo es un arco, casi diríamos construido, pero no está construido. Este intercambio entre lo fabricado por la mano humana y lo natural, este intercambio de cualidades por el cual el arco o el puente construido se convierte o parece natural y lo natural parece construido, puede parecer construido, es constante. En el atardecer en Arcadia tenemos un arco natural, un puente natural, y en el Allegro, una pintura inspirada en un poema de Milton, tenemos unos arcos que son construidos, pero que están tan en ruinas y tan invadidos por la vegetación que ya casi parecen. Antes me he saltado esta vista que pone también a la ruina. Bueno, es una vista completamente icónica. Ya al final del 18, Taormina y la vista del Etna eran un estereotipo en la poesía y en la pintura europea. Todo el mundo que iba a Sicilia tenía que plantarse ahí. No hacían fotos porque no tenían cámaras, pero los que sabían sacaban un apunte o compraban una estampa, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de este tipo de integración de la ruina con la naturaleza que Cole buscaba y encontró, y fue el mejor legado de su experiencia en Italia. Y ya entramos en la tercera y última de las etapas de la carrera en que ha dividido la carrera de Cole, la etapa de la religión. Al comienzo de los años 40, Cole realizó un nuevo ciclo alegórico pomposo y pretencioso, pero esta vez su tema no era histórico-político, sino soteriológico, a que les gusta la palabra, o sea, relacionado con la salvación, a la manera del famoso
Pilgrim's Progress, del progreso del peregrino, de estos libros piadosos que presentan al hombre como homo viator, peregrino en la vida, sorteando los escollos, las dificultades y persiguiendo y apartándose a veces del camino, pero volviendo al camino y persiguiendo siempre pues el mensaje salvífico y buscando la inmortalidad, buscando la salvación en la otra vida, pues de ese modo pintará el viaje de la vida, su última serie culminada, Thomas Cole, que corresponde a los 4 cuadros a las 4 edades del hombre clásicas: la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. En la infancia, el niño... Es que está muy desenfocado el proyector. Es una pena porque la imagen es de muy alta resolución. El niño va ahí, el pobre, conducido por el ángel que tripula la barca. El curso de la vida se da, por supuesto, a través de un río. En la segunda etapa, el protagonista ha crecido y concibe unas fantasías más bien descabelladas, ¿no? Es ese palacio como de nubes en el cielo, es la encarnación de los sueños de juventud. Mi preferida es la madurez, que es muy, muy cómoda, como ven. La barca se ve arrastrada por unos rápidos y desviada de su curso, según nos explica el propio artista. O sea, se ha apartado por alguna razón de la corriente principal y conducida a una catarata. La perspectiva no es muy... Entonces el pobre ora y él no ve al ángel o a la figura sagrada que está velando por él, ¿no? O sea que va bastante desesperado. Y la cosa termina... Bueno, yo no le llamaría un final feliz, ¿no? Termina en este espacio de desolación, de vacío, de oscuridad, pero con la promesa, efectivamente, las figuras angélicas parece que se lo van a llevar, ¿no? Ese es el viaje de la vida, que fue encargado por otro protector de Cole, un filántropo neoyorquino, Samuel Ward, que también murió antes de que su encargo se concluyera. Y Cole pintó 2 versiones de toda la serie, una de las cuales está entera, como ven, en la National Gallery de Washington. Antes, cuando les he puesto la imagen del Coliseo, no se habrán fijado, y yo me he olvidado de decirles, que en el centro hay una cruz. Vamos a poner un momento. En el centro hay una cruz que instaló un papa en hacia 1750 para conmemorar por los sacrificios de cristianos y para sacralizar el lugar que había sido un lugar de violencia y de crueldad. La cruz se va a convertir en la sucesora de la ruina, en la que toma el relevo de la ruina como protagonista de la obra de Cole. Y toda su última etapa, en los años 40, que es la etapa de sus 5, 6 últimos años de conversión religiosa, de intenso fervor, va a estar presidido por la cruz. Empezando por este, que es un cuadro raro porque es de las poquísimas pinturas americanas que hay en colecciones europeas, aparte de las nuestras, claro, aparte de las del Thyssen. En el Louvre hay un solo cuadro de Cole que se compró Laclos, un anterior conservador, y que representa, se inspira en un poema, en el marco se nos dice que se inspira en un poema de Felicia Hemans. Y el poema de Felicia Hemans, a su vez, se inspira en el relato Atala de Chateaubriand. En el poema, este nativo, que es un guerrero indio que se ha despojado de las armas, el arco y las flechas, y las ha depositado en el suelo, está meditando ante la tumba del último misionero europeo que le ha convertido a la fe cristiana. Entonces, bueno, el paisaje es un paisaje
suave, dulce y melodioso, acorde con este tipo de sentimiento, como de melancolía, pero de melancolía dulce, de melancolía no desgarradora, ¿no? En toda la obra de Cole, como en algunos de sus contemporáneos, hay esta vindicación tan poco realista del nativo, que es una vindicación sentimental, ¿no? El indio es como parte, es como los animalitos del bosque, es parte de esa tierra mítica cuya integridad sueñan con preservar los buenos ciudadanos, nada más. Es una figura, pues, más folclórica que otra cosa, como lo era en la pintura de Girodet, inspirada en Chateaubriand, que tiene tanto que ver con la sensibilidad de Felicia Geman y del propio Cole, ¿no? Fíjense que, bueno, este no es el cuadro original de Girodet, sino la versión reducida que Girodet pintó, al parecer para la emperatriz Josefina, que quería tener una versión para ella, porque el cuadro tuvo muchísimo éxito, pero era un cuadro monumental, ¿no? Y en el cuadro se representa una escena de Atala, la novela de Chateaubriand, de la vida de esta pobre mestiza. Bueno, la novela es un conjunto de disparates y atrocidades insoportable verdaderamente de leer, si no fuera por la buena prosa de Chateaubriand. La mestiza Atala le ha prometido a su madre, en el lecho, se ha convertido al cristianismo, y le ha prometido a su madre, en el lecho de muerte, preservar a toda costa su virginidad. Entonces, aunque está enamorada del indio Chactas, para prevenir las tentaciones, se suicida y se convierte como en una mártir de esta causa, ¿no? Entonces, el padre Aubry, que es un eremita, y el indio Chactas, que se ha convertido también al cristianismo, la entierran a la luz del crepúsculo, presidido por la gran cruz no se sabe bien si es una cruz de Calvario o es una cruz. No es una cruz de una tumba concreta, pero es como la cruz que preside el cementerio cristiano de la Luisiana, porque tanto Chateaubriand como Girodet sitúan esta escena legendaria en la Luisiana, territorio que ni Chateaubriand ni Girodet habían visitado jamás, por supuesto. Y finalmente llegamos al otro protagonista, y vamos a terminar ya enseguida. Nuestro otro protagonista, que es un cuadro, pues hasta tal punto del final que Thomas Cole lo dejó inacabado en su estudio, quedó inacabado. Se ve que toda esta zona en particular está solo planteado el prepintado, pero no está. Debería haber recibido más capas de pintura y haber tenido un color más detallado, más matizado. Pero esta pintura, bueno, es muy importante que sea la última pintura que dejó en el Caballete, es muy apropiado, es muy representativo, porque en esta época había llegado a su límite, casi a su paroxismo, diría, la obsesión por la cruz de Thomas Cole, que estaba empeñado en la creación de una serie titulada precisamente The Cross and the World, la cruz y el mundo. El cuadro de la cruz de Cole se basa o está relacionado en un cuadro anterior donde tenemos el mismo tipo de crepúsculo detrás de las montañas, con rayos separados. Mi pobre abuela, que en gloria esté, siempre que veía esos rayos decía que se iba a parecer San Pedro. Y efectivamente los rayos separados de la luz del crepúsculo cuando el sol se oculta, pues tienen un efecto escenográfico casi como sobrenatural, ¿no? Lo había utilizado Cole para acompañar sus ruinas góticas, y no hay que olvidar que las ruinas góticas, claro, a diferencia de las ruinas de los templos clásicos, tienen un sentido religioso, tienen un sentido asociado a lo religioso, y todo esto nos sitúa en una orientación y en una
región de afinidades que inmediatamente evoca la figura de Caspar David Friedrich, que pintó muchísimas cruces, casi diría innumerables cruces presidiendo el paisaje, ¿no? Wegkreuze y Gipfelkreuze, cruces de los caminos, cruceros, calvarios, de esas que están en las encrucijadas, o cruces de las que presiden las cimas de las montañas. Desde la Edad Media, en los Alpes, pero también en buena parte de Alemania, se erigieron cruces en todos los lugares señalados de los paisajes, y Friedrich las utilizó para escenificar una especie de sobrenaturalización del paisaje, ¿no? Fíjense que el recurso escenográfico a la casi hollywoodense, a los rayos separados, es muy parecido, son como focos, ¿no? La única pregunta, la única diferencia que se nos plantea entre Cole y Friedrich es si esta cruz es la cruz de una tumba o es una cruz de camino, o qué clase de cruz sea. Como se ha quedado además inacabado el cuadro, pues no es difícil de definir esto, ¿no? Pero en todo caso no resulta tan decisivo, porque la cruz es, como digo, un símbolo que está por todas partes en la última etapa de Cole. La serie de la que les hablaba, de The Cross and the World, iba a constar de 5 cuadros. No se pasó, Cole murió antes de poder pasar de los estudios, algunos de los cuales además se perdieron, otros se han recuperado, y era la historia, de nuevo, como de la vida como peregrinación, una alegoría de nuestra vida como jornada de salvación. Comenzaba con 2 jóvenes que iniciaban su camino, los 2 con muy buenas cualidades, pero uno en pos del mundo y el otro en pos de la religión, en pos de la cruz. Y el camino del mundo era un camino suave, fácil, hacia un valle maravilloso, y el camino de la cruz era un camino montañoso, arduo y tal esto. Bueno, es la vieja historia de Hércules en la encrucijada, las 2 vías en la vida que se ha contado desde la antigüedad pagana. Pero aquí, infundiéndole un matiz de predicación, un matiz homilético, ¿no? Al final de la peregrinación, después de recorrer ese camino tortuoso, el peregrino de la cruz, y ese camino fácil, el peregrino del mundo, ¿con qué se encontraban? Pues el peregrino del mundo se encontraba en un paisaje de desolación y muerte, presidido por una simpática calavera que extiende sus alas sobre toda la tierra. Y, en cambio, el peregrino de la cruz, superando todas las pruebas, llegaba a un paisaje donde se abría, bueno, la presencia angélica, y la cruz misma se le aparecía resplandeciente. Fíjense que aquí está unido el resplandor solar con la cruz. Y ya es la última diapositiva. Todavía a principios de febrero, el 1 de febrero, escribía en su diario, y todavía hay alguna carta de Cole en las que no parece que se encuentre enfermo. La enfermedad debió de ser muy rápida. Hacía mucho frío en las Catskill en febrero del 48, y el pobre Cole atrapó una neumonía y el 11 de febrero se murió. Su discípulo Frederick Edwin Church, a quien dedicaremos la próxima sesión, fue una de las personas más conmovidas, más afectadas por la noticia del súbito fallecimiento de su maestro. Y en homenaje a su maestro pintó To the Memory of Cole este cuadro en abril de 1848, con un paisaje, es verdad que más naturalista que los de Cole, hablaremos de eso el próximo día, de las diferencias y de las continuidades, pero en el que las nubes juegan un papel teatral, donde hay
hay duelo y hay también júbilo, ¿no? Hay duelo en los nubarrones tremendos del fondo y hay júbilo en esa especie de expansión luminosa por encima. Y está, en primer término, la cruz, de nuevo, que en este caso representa la tumba del artista, como un múltiple homenaje y eco al maestro y directamente a través del cuadro que está en la colección de nuestro museo. Muchas gracias.